Muy buenos días. Desde la Universidad Nacional de Ingeniería les hacemos una cordial bienvenida a nuestra conferencia sincrónica del día de hoy. Tendremos al ingeniero Axel Chavarría, quien estará compartiendo con nosotros una ponencia relacionada con la gestión del conocimiento en las organizaciones. Como saben, es un elemento muy importante y una ventaja competitiva para toda organización tener la capacidad de gestionar eficazmente el conocimiento. Y para ello, esta mañana, nuestro invitado, el ingeniero Axel Chavarría, que cuenta con muchos estudios en el área de gestión de la calidad, estará compartiendo con ustedes las 4 claves para que los profesionales que se desempeñan en las diferentes instituciones públicas, privadas y gubernamentales, en este caso ellos puedan gestionar el conocimiento. El ingeniero Axel Chavarría cuenta con un máster en administración con especialidad en finanzas. También tiene un máster en sistemas integrados de gestión ISO 9001, ISO 14001, OSA 18001. Es ingeniero industrial y de sistemas y licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Además, es evaluador líder del Premio Nacional de Calidad, miembro del Comité Técnico de Normalización en Nicaragua. El ingeniero Axel Chavarría ha estado colaborando con nosotros desde la Dirección de Estudios de Posgrado y Educación Continua en los programas de posgrado relacionados con la gestión de operaciones con énfasis en la calidad. También lo tenemos en nuestro posgrado en Sistemas Integrados de Gestión, Calidad, Ambiente, Seguridad y Alimento. Y por supuesto forma parte del staff de académicos que están colaborando con nosotros en la maestría en Gerencia y Liderazgo centrado en la calidad. El tema que nos ocupa esta mañana es un tema que es de mucho interés para todas las organizaciones y es por ello que hemos invitado a nuestro amigo y colega Axel Chavarría para que comparta con ustedes sus experiencias con respecto a la temática que les hemos comentado. Muchas gracias a todos por acompañarnos y le voy a ceder la palabra a nuestro invitado para que pueda desarrollar su ponencia. Bienvenido, ingeniero Axel Chavarría. Gracias, Fátima. Buen día a todos, ¿verdad? Saludos. Para mí es un placer estar nuevamente compartiendo un poco de lo que uno conoce. Y espero que sea del agrado de todos. Vamos a estar abordando el tema, van a estar inhabilitados ahorita los micrófonos, pero pueden dejar las preguntas en el chat y las podemos abordar al final. Entonces, en el momento que ustedes de pronto vean algo que sea de su interés, ¿verdad? Que quisieran abordar un poquito más, pues lo podemos ver, ¿verdad? Y vamos a dejar entonces el comentario, ¿verdad? O el chat ahí, bueno, en la plataforma, ¿verdad? Para que la abordemos entonces al final. Listo. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver hoy va a ser pues, la gestión, ¿verdad? Del conocimiento en la organización. Hoy vamos a ver 4 claves, ¿verdad? Para gestionar eficazmente el conocimiento en la organización. Bien. En muchas organizaciones sucede, ¿verdad? De que tenemos personal que tiene grandes conocimientos para desarrollar diferentes actividades, ¿verdad? Se saben metodologías, bien sabe fórmulas, ¿verdad? Conoce incluso a las partes interesadas, conoce ya sean proveedores, clientes o otros, ¿verdad? Y tenemos ciertos conocimientos que son importantísimos, son claves. Entonces, las organizaciones, muchas de ellas sufren, sobre todo cuando estas personas, ¿verdad?, se van de la organización. Y entonces se sufre mucho, sobre todo porque quizás no se ha dejado ese conocimiento dentro de la organización. Entonces las organizaciones realmente van generando un know-how, una forma de trabajar. Van generando un cierto conocimiento, la organización está conformada por personas. Y este conocimiento, si nosotros no lo capturamos, ¿verdad?, y tenemos una manera
de hacer de que el conocimiento quede dentro de la organización, ese conocimiento se va a ir junto con la persona y no nos va a quedar dentro de la organización. Y muchas veces llega a suceder de que la persona que viene, ¿verdad?, no conoce bien el contexto, al menos de la misma manera que lo conocía la persona que se ha ido. A través de la experiencia, él conocía muy bien, ¿verdad?, el contexto, muy bien a las partes interesadas, conocía exactamente cuáles eran sus necesidades, sus expectativas, conocía cómo trabajar con ellos, cómo tratarlos, ¿verdad? Y ya sabía muchísimo también sobre cómo gestionar sus actividades o sus procesos. La persona que viene, de pronto cuando no hay ningún tipo de información como procedimientos, manuales, cualquier otro, que te pueda explicar cómo desarrollar el trabajo, ¿verdad? Y que te permita conocer incluso pues, a este contexto, ¿verdad?, que tiene la organización. Entonces la organización sufre bastante. Entonces de ahí la importancia de gestionar el conocimiento. Muchas organizaciones siempre han tenido miedo, ¿verdad? Muchas personas han tenido miedo incluso de darle capacitación a las personas. Dice, si yo no doy capacitación, yo lo capacito y se me va a ir, ¿verdad? Hay que ver la manera de siempre retener el conocimiento, o sea, capacitar a las personas, adquirir nuevos conocimientos, pero que este conocimiento quede dentro de la organización y que además se pueda compartir, ¿verdad? Y que además se pueda distribuir, hacer disponible para los demás y que se pueda mejorar incluso en el tiempo. Entonces, un poquito lo que vamos a estar hablando es sobre estos temas, ¿verdad? Y uno de los primeros, de las primeras cosas que deberíamos saber un poquito es cuál es la definición de conocimiento. Existen diferentes definiciones de conocimiento, ¿verdad? Pero para el webinar de hoy, pues vamos a tomar en cuenta la que nos da la norma ISO 30401, ¿verdad? La norma ISO 30401 dice que el conocimiento es activo humano u organizacional que permite decisiones y acciones eficaces en el contexto. Entonces, básicamente estamos hablando de que ese conocimiento es parte de las personas forman la organización, entonces ese conocimiento también es de la organización. En algún momento, si ese conocimiento, ¿verdad?, no está dentro de la institución, ¿verdad?, de la empresa, resguardado, capturado de alguna manera, entonces ese conocimiento se me puede ir con la persona, al menos esa parte del conocimiento que tiene esa persona se me puede fugar. Los conocimientos pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Pueden ser tácitos o pueden ser explícitos, ¿verdad? Entonces, tácito podríamos decir que es aquel que está en la persona, que suele ser un conjunto de habilidades, ¿verdad?, que tiene la persona, destreza, ¿verdad?, su forma de pensar, ideas, el conocimiento del contexto, el conocimiento de todos los que lo rodean, ¿verdad?, del ambiente también, la experiencia personal, ¿verdad?, todo esto, toda esta combinación, por ejemplo, de experiencia y habilidades, entonces te genera ese conocimiento tácito. Este conocimiento tácito es más difícil, digamos, de compartir que aquel conocimiento que es el conocimiento explícito, ¿verdad? Que es un conocimiento ya estructurado. Y en este sentido, pues acá radica un poco más la dificultad de cómo hago yo para capturar ese conocimiento, cómo hago yo para compartir ese conocimiento. Entonces vamos a ver algunas pues, de las prácticas que se pueden utilizar. Entonces, en esa manera, por supuesto que, por ejemplo, pues cada persona pues, tiene unas ciertas habilidades, pues algunos tienen habilidades pues, altas, ¿verdad? En temas de oratoria, en temas de coaching y de otro tipo de liderazgo, por ejemplo. Otras personas tienen muchas habilidades, por ejemplo, o mejores habilidades, puede ser, o destrezas para desempeñar sus funciones o sus cargos. Entonces puede ser que tengamos 1, 2, 3, 4, 5 supervisores o diferentes operadores que pueden realizar la misma actividad. Sin embargo, uno de ellos puede tener mayor habilidad, otro puede tener pues, mejores destrezas, ¿verdad?, mayores conocimientos. Y habrá que ver de qué manera nosotros podemos hacer pues, para ir mejorando también el conocimiento organizacional, el conocimiento de todo en general. Entonces ese conocimiento tácito, hay formas de poderlo trabajar, ¿verdad? Y de hacerlo disponible pues, para las personas. Sin embargo, pues es un poquito difícil transmitir todo, ¿verdad? Lo que está en la persona, eso es bien complicado, ¿verdad? Pero hay algunas maneras pues, de poderlo trabajar. Tenemos también el conocimiento explícito,
por ejemplo, el que está estructurado, ¿verdad? Que está en manuales, procedimientos, especificaciones, puede ser que tengamos fórmulas, puede ser que tengamos tutoriales, ¿verdad? Parecidos a los de YouTube, podemos tener videos, ¿verdad? Podemos tener audios que te enseñen cómo llevar a cabo, desempeñar una función, una determinada tarea o actividad. Tenemos conocimientos también base web, puede ser una intranet, puede ser pues, también un repositorio en internet, o podemos tener software también que acumulan cierto grado de información, bases de datos. Entonces, esto es lo que se conoce pues, como conocimiento explícito, conocimiento estructurado. Es más fácil de compartir y más o menos la idea sería, entonces, ir pasando de lo tácito a lo explícito. Entonces, parte de lo que es la gestión del conocimiento consiste en eso. ¿De qué manera hago yo para pasar todo ese conocimiento que tienen las personas, ¿verdad? Dado su experiencia personal, sus habilidades, ¿verdad? Conocimiento, destreza, su idea, su forma de pensar, todo esto, ¿cómo hago para transformarlo en conocimiento explícito, en procedimientos, especificaciones, fórmulas u otro, que se pueda quedar dentro de la organización y se pueda compartir, ¿verdad? Y que se pueda transmitir de una manera más fácil, ¿verdad? Para, por ejemplo, las personas que vienen luego. Entonces, muchas organizaciones, ¿verdad? La gran mayoría, bueno, creo que todas las organizaciones comienzan tal vez sin procedimientos, ¿verdad? Sin especificaciones, comienzan pues sin tener, digamos, un conocimiento bien estructurado. Se comienzan a ir generando una cierta documentación y no todo está ahí. Entonces, una pues, buena idea siempre es ir identificando cuáles son aquellos conocimientos claves que yo voy a necesitar sacar, ¿verdad? de la persona y pasarlo a conocimientos, digamos, ya estructurados. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Ahora en la norma, pegándonos en la norma ISO 9000, nos dice que los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia. Y es la información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización. Entonces, las organizaciones, de acuerdo a cómo trabaja un estándar de calidad como la norma ISO 9001, trabaja basado en procesos. Entonces, parte de lo importante es identificar cuáles son los procesos que tengo o que se llevan a cabo y dentro de esos procesos identificar cuáles son los conocimientos clave, ¿verdad? Que yo tengo que tener resguardado dentro de mi organización y no podría dar el lujo de que se perdieran. Si yo pierdo estos conocimientos voy a tener que volver a comenzar de nuevo, ¿verdad? No es lo ideal porque hay una gran curva de aprendizaje cuando las personas entran a las organizaciones. Debería de ser más fluido, digamos, el ingreso del personal, debería ser más fácil. Entonces hay que encontrar la manera de gestionar el conocimiento. Entonces pueden haber diversas fuentes de conocimiento. Fuentes internas, por ejemplo, propiedad intelectual, ya cuando tenemos protegidos nuestros conocimientos adquiridos, ¿verdad? Con la experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito, capturar y compartir conocimientos y experiencias no documentados, los resultados de mejoras en los procesos, productos y servicios, y de fuentes externas como academias, conferencias, recopilación de conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos. Entonces, nosotros nos auxiliamos de estas dos fuentes, ¿verdad? Para capturar nuestros conocimientos. Entonces, una reflexión, ¿verdad? Que hay que hacer es, por ejemplo, ahorita, actualmente, y hacerse uno la pregunta, ¿verdad? En tu organización, ¿verdad? Incluso si vos trabajás pues, como profesional independiente, ¿qué considerarías vos como conocimiento? ¿Para qué te sirve ese conocimiento? ¿Y cómo podrías manejar, ¿verdad? Y mejorar ese conocimiento? Entonces, decíamos de que ese conocimiento puede ser de la persona o la organización, y nosotros utilizamos también estos conocimientos, ¿verdad? Unos ciertos conocimientos para llevar a cabo actividades. Entonces, ¿cuáles son conocimientos clave o vitales y cómo nosotros hacemos entonces para mejorar esos conocimientos? Nosotros realmente en las diferentes etapas de nuestras vidas nos vamos dando cuenta que para ser mejores tenemos que adquirir nuevos conocimientos o mejorar esos conocimientos.
Entonces, sí podemos hacer ese diagnóstico interno nosotros mismos, igual no se puede hacer dentro de la organización. Entonces, determinar cuáles son los conocimientos, la clave que necesito para la operación de mis procesos, para realizar mis actividades, y cuál sería la manera de mantener esos conocimientos, ¿verdad?, dentro de la organización. Esa sería parte de la idea. Y cómo poder posteriormente entonces mejorar ese conocimiento, porque siempre todo se puede mejorar. Entonces, ¿en qué consiste la gestión del conocimiento? Basado también en la norma ISO 30401, versión 2018, es la identificación, creación, análisis, representación, distribución y aplicación del conocimiento para agregar valor organizacional. Entonces, tal como también decía la 9001, para la toma de decisiones eficaces. Entonces, ese conocimiento tenemos que identificarlo, cuál es, eso es grave. Hay que crearlo, ¿verdad?, en caso de que por ejemplo, fuera un proceso nuevo, ¿verdad?, o habrá que capturarlo. Hay que, pues, hacer el análisis, la representación, puede ser mediante tutoriales, documentos, procedimientos instructivos y demás. Hay que distribuir ese conocimiento y aplicar el conocimiento, pues, para agregar ese valor, pues, a la organización. Entonces, vamos a ver 4 claves, ¿verdad?, para gestionar eficazmente el conocimiento en las organizaciones. Dentro de esas 4 claves, entonces tenemos determinar el conocimiento necesario, capturar ese conocimiento, poner el conocimiento a disposición y actualizar el conocimiento de la organización. Entonces, para determinar el conocimiento necesario, una muy buena práctica es identificar primero cuáles son los procesos, ¿verdad? Podrían ser procesos claves que yo llevo a cabo. Entonces, cada una de las áreas de la organización lleva a cabo una serie, ¿verdad?, de procesos. Entonces, esos procesos van a tener unos conocimientos que van a ser vitales también. Entonces, hay que identificar por cada uno de esos procesos que yo llevo a cabo. Por ejemplo, si yo estuviera en el área de gestión de la parte de marketing para conseguir nuevos clientes o clientes potenciales, yo me dedico a la parte de divulgación de productos, de los productos y los servicios, para generar entonces el interés, ¿verdad?, de las personas en nuestros productos, en nuestros servicios, y que nos compren. Entonces, parte del objetivo será conseguir esos clientes potenciales. Habrá que ver entonces si se está logrando. Para poder lograr esos objetivos, normalmente en la gestión de la calidad se van a utilizar y se define normalmente una metodología o la forma en la que yo realizo, ¿verdad?, esa actividad. Por ejemplo, cuáles son mis estrategias. Entonces, bien podríamos nosotros definir, por ejemplo, cómo se va a estructurar, ¿verdad?, el mensaje. Y entonces, ese conocimiento puede estar va a estar siempre en las personas, y puede que una de ellas lo desarrollen de mejor manera que otra. Entonces, habrá que determinar cuál es ese conocimiento necesario para desarrollar la actividad, pero también cómo podríamos nosotros mejorar, ¿verdad?, nuestro desempeño, obviamente, para lograr, pues, los objetivos. Y entonces hay que identificar por cada uno de los procesos qué cosas serían clave. Por ejemplo, en la parte de compra siempre me gusta ver ese tema, pues, porque, por ejemplo, llegamos a desarrollar a veces fórmulas tan complejas o diferentes tipos de fórmulas. Por ejemplo, para cuando hacemos compras internacionales, hacemos compras locales, entonces tomamos en cuenta diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, para compras internacionales, el tiempo de respuesta del proveedor que está quizás en otro país, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, de fabricación o el tiempo de entrega que va a tener ese proveedor. Vamos a tomar en cuenta el tiempo de traslado, ¿verdad? Y todos los factores, ¿verdad?, que van a incidir para que yo tenga ese producto acá. Y entonces yo obviamente voy a calcular cuánto voy a comprar dependiendo de cuánto es el tiempo que sobrese, cuánto es el inventario que yo tengo, cuál es la proyección, ¿verdad?, de demanda que yo tengo. Todo ese conocimiento, ¿verdad?, lo tiene la persona. Lo que hay que ver es, por ejemplo, si lo tiene la organización. La empresa ya lo tiene establecido. Hay que primero identificar entonces por cada proceso qué conocimientos son clave. Y aquí entonces vamos a agarrar proceso por proceso de lo que nosotros
desarrollamos e identificamos qué procesos son claves, vitales, que nosotros debemos de resguardar y deberíamos de tener. Y esos procesos habrá que, como paso número 2, ¿verdad? Capturarlos. Entonces, para identificar, digamos, determinar ese proceso necesario, nosotros podemos hacer, por ejemplo, dentro del equipo del proceso en el que estamos analizando, si hay diferentes pues, personas que compran, entonces ver, hacer grupos focales, hacer pues lluvia de ideas, podemos incluso tomar referencias de otras organizaciones para determinar qué conocimiento necesitamos nosotros. Entonces, ver primero mediante lluvia de ideas, ¿verdad? O grupos focales, ver qué conocimientos son necesarios mantener dentro de la organización y que podrían generar, por ejemplo, un riesgo, ¿verdad? Si la persona se me va, entonces, ¿cuál es el riesgo que corre la organización? ¿Será que se tambalea? ¿Será que no pasa nada? Para ver qué conocimiento entonces sería necesario documentar. Eso siempre es bueno pasarlo a través del filtro del riesgo y entonces identificar qué conocimientos serían pues, vitales. Otro aspecto importante es las referencias de las organizaciones y eso nos va a servir, por ejemplo, para saber qué hace la competencia, por ejemplo, cómo ellos trabajan, qué metodologías, qué conocimientos tienen ellos, ¿verdad? Para desarrollar, digamos, la misma actividad o desarrollar una actividad. Entonces, y por ahí, entonces, determinar cuál es el tipo, ¿verdad? El conocimiento que nosotros necesitamos pues, adquirir. La segunda sería la captura, ¿verdad? Del conocimiento. Entonces, a la hora de capturar el conocimiento, nosotros podríamos hacerlo de diferentes maneras. Una vez que nosotros hemos identificado, entonces, cuál es el conocimiento necesario, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer captura del conocimiento mediante capacitaciones, ¿verdad? Enviamos a capacitación al personal para adquirir ese nuevo conocimiento. Podemos documentar el conocimiento que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Nosotros, la organización, ¿verdad? A través de la experiencia, a través del tiempo, ha venido quizá haciendo ajustes a su propia fórmula. A lo mejor una fórmula, una metodología que esté patentada, ¿verdad? Que sea como la mejor metodología o que sea una metodología que regularmente utilizan las organizaciones. Puede ser que algo a prueba y error yo llegué hasta este punto y me ha ido bien con la manera en la que yo estoy trabajando. Ese es un conocimiento que ha generado la organización que también es clave. Entonces ese conocimiento bien se puede capturar, se puede documentar, ya sea en procedimiento instructivo, podríamos hacer pues, tutoriales, ¿verdad? Podríamos ir generando nuestra base de datos de documentos para nuestro proceso. Y entonces, esa es otra forma de capturar, sería el conocimiento que la organización ya tiene, esa fórmula, esa metodología que puede ser muy propia, pero que puede funcionar bastante bien, yo la tengo acá. Luego tendré que evaluar incluso si esa metodología se puede mejorar, ¿verdad? Y podríamos cambiar o incluso integrarla con alguna otra, ¿verdad? Ese es otro de las buenas prácticas. Y entonces, a través de las capacitaciones, que sería la otra manera de capturar conocimiento, puede ser también a través de consultoría. Entonces, se llevan a cabo consultoría, asesoría, capacitaciones, y entonces se consigue nuevos conocimientos. Ese conocimiento sería, bueno, capturarlo, y nosotros podemos tener entonces bibliotecas, ¿verdad? Para capturar ese conocimiento. Entonces, ir generando nuestra base de datos. Muchas organizaciones, como buena práctica, ¿verdad? Sobre todo cuando envían a personal, por ejemplo, a capacitaciones que son de alto nivel, ¿verdad? Que pueden ser bastante caras, ¿verdad? Y que se consideran clave, capturan ese conocimiento y siempre se pide, ¿verdad? De que el material de ese curso entonces se deje dentro de la biblioteca, se va generando una biblioteca para la organización, ¿verdad? Que se pone a disposición del personal, entonces aquel que no pudo ir pues va a tener acceso o puede tener acceso, ¿verdad? A ese know-how, ¿verdad? Ese conocimiento que puede estar por ahí. Entonces se puede capturar ese conocimiento, se puede ir generando mediante quizás bibliotecas que puede tener la organización. Entonces pueden hacer esa biblioteca, quizás no de la manera tradicional, digamos una biblioteca como tal, podría ser física, ¿verdad? Pero también electrónica. Entonces ir generando ya dentro de nuestro sistema, ¿verdad? La documentación necesaria y estructurándola para hacerla accesible, ¿verdad? A el personal.
Esas son algunas cosas que se pueden hacer mediante la parte de captura del conocimiento. El tercero es poner el conocimiento a disposición. Entonces, ¿cómo ponemos el conocimiento a disposición? Entonces, siempre mediante los procedimientos instructivos, pero ellos no van a caminar solos, ¿verdad? Evidentemente que estos manuales y procedimientos instructivos se tienen que poner a disposición. Entonces, que habrá que hacer una distribución de los documentos. Usualmente podemos utilizar acá herramientas tecnológicas como una intranet, ¿verdad? O se pueden utilizar herramientas incluso comerciales, pues como Drive, ¿verdad? O Google Drive, o OneDrive, o se pueden utilizar Dropbox. Evidentemente que tienen allí un aspecto de seguridad que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Definitivamente que las cuentas gratuitas se te permiten hacer esa parte de la distribución, pero de pronto es muy abierto y podemos nosotros, la persona puede tener acceso en cualquier lugar, ¿verdad? En su casa, en un ciber, en donde sea, ¿no? Y la información también se puede fugar. Y eso también hay que protegerlo, hay que tener cuidado y hay que proteger pues, la información que nosotros tenemos, porque decimos que esta información puede ser una ventaja, ¿verdad?, competitiva de las organizaciones. Entonces, el tema del conocimiento. Entonces, ese conocimiento hay que ser también pues, un poco celoso pues, de esa información y sí compartirla con las personas que tienen que tenerla para aumentar el nivel de competencia, ¿verdad? Aumentar su productividad, aumentar pues, su desempeño, mejorar su desempeño, ¿verdad? Pero siempre habrá que protegerlos contra pues, la fuga de la información. Entonces, estos manuales, procedimientos instructivos, habrá que darlos a conocer. Entonces, lo podemos hacer mediante, como les decía, pues, mediante intranet, ¿verdad? Que puede ser algo más seguro, ¿verdad? Puede ser un software también como un SharePoint para internet y darle acceso solamente a aquellas personas que deberían de tener acceso a esta información. Se pueden trabajar también pues, planes de sucesión. Entonces, por ejemplo, las empresas familiares, ¿verdad? Y no, empresas no familiares, ¿verdad? También empresas pues de alto nivel, pues de gran tamaño, en las que de pronto hay temas pues que son difíciles, ¿verdad? Que son tácitos, ¿verdad? Y que no están estructurados, que tienen que ver con muchas habilidades y otras cosas que no se pueden transmitir de manera tan fácil. Entonces, para ese tipo de casos, pues se trabajan planes de sucesión, ¿verdad? Para ir transmitiendo aquellos conocimientos, vamos a decirle, blandos, ¿verdad? Que no son muy técnicos y que son como secretos, ¿no? Que tiene, en el caso de las empresas familiares, por ejemplo, puede ser que tiene el dueño de la organización, el dueño de la empresa, y que no lo tiene quizás el hijo, entonces que puede ser un sucesor de la gerencia. Entonces, cuando esta persona llega, ¿verdad?, a la gerencia general, si, por ejemplo, no tiene a su padre, al fundador, ¿verdad?, o a su madre, pues la fundadora, la persona que tiene este conocimiento clave y se genera una situación que amerita de ese tipo de conocimiento, entonces la persona sufre en el sentido de que va a tener que idear, ver de qué manera puede responder ante esa situación, y ahí es donde se puede dar incluso la quiebra a veces de empresas en las que de pronto esos conocimientos clave, ¿verdad? Que pueden ser sobre diferentes actores o la forma de trabajar con un proveedor o cómo yo lo hacía y tal cosa, cómo yo pues, gestionaba las relaciones con ellos, ¿verdad? Con cualquier otra parte interesada. Eso puede ser clave, ¿verdad? Para una empresa. Y si yo no tengo, ¿verdad? Eso también me puede afectar enormemente. Entonces, en las empresas familiares siempre se recomienda, en ese caso, pues tener también planes de sucesión. Lo mismo sucede con las personas, con las empresas, pues, aunque no sean familiares, siempre va a haber un cierto conocimiento tácito, ¿verdad?, que es difícil de transmitir. Entonces, siempre es bueno ir realizando estos planes de sucesión y que haya alguien que se pueda ir entrenando para poder tomar entonces el cargo, digamos, a futuro. Entonces se pueden ir realizando pues, planes de sucesión para ir pues transmitiendo sobre todo aquellas habilidades que son difíciles de transmitir mediante un procedimiento o algún tipo de conocimiento estructurado. Entonces las planes de sucesiones son otras, ¿verdad?, de las herramientas que nos pueden servir a nosotros pues, para poner a disposición entonces el conocimiento. También la tutoría o el entrenamiento. Entonces podemos tener también, por ejemplo, planes de entrenamiento
para el personal. Entonces, muchas organizaciones de pronto, lo primero que piensa, ¿no? Es que quizás no tengo tiempo para hacer como entrenamiento y después que las personas comiencen a trabajar. Entonces, no necesariamente pues, tendrá que ser así. Las personas pueden ir, se supone que mediante un proceso de selección y contratación de personal, tratamos de conseguir a la mejor persona para un puesto determinado. Sin embargo, pues muchas cosas muchos conocimientos pues no los va a tener. Entonces, habrá que darle un cierto entrenamiento. Una inducción quizás no puede ser, a veces no es suficiente, ¿verdad? Evidentemente se necesita mucho más. Entonces, es una muy buena idea siempre tener planes de entrenamiento para el personal. Por ejemplo, decir, bueno, tengo un plan de entrenamiento de 3, 4, 5, 6 meses, no sé, o de un mes o 2 meses para un puesto determinado y se establece quién va a enseñarle los conocimientos que tiene. Cuando nosotros vimos la parte de la primera clave para la gestión del conocimiento, decimos que hay que determinar qué conocimientos son necesarios dentro de los procesos. Entonces, habrá que ver, por ejemplo, si fuera un supervisor de producción, ¿verdad? ¿En qué proceso, ¿verdad? Esta persona interviene? Ahora, una vez que sabemos en qué proceso él está interviniendo, ¿cuáles son los conocimientos claves que debe tener para cada uno de esos procesos? Y eso lo puedo trabajar, lo puedo pasar a mi perfil de puesto, de tal manera que cuando yo haga reclutamiento y selección, entonces realmente esté solicitando los conocimientos que se requieren para operar los procesos. Además de esto, una vez que ya hacemos la parte de selección, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos cuál es la diferencia o la brecha que existe entre lo que se necesita, ¿verdad? Y lo que la persona trae. Entonces vamos a tener que brindarle las competencias necesarias y eso se puede hacer mediante un entrenamiento personal. Muchas de las cosas, ¿verdad? Que están dentro de la organización puede ser de que tengan conocimientos generales de algo parecido en otra organización, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces siempre es bueno hacer un entrenamiento del personal para que se generen bien las competencias necesarias y que se transmitan. Entonces se puede poner tutores, ¿verdad? O entrenadores o facilitadores, por ejemplo, y entonces puede ser el líder de cada proceso el que le enseña a desarrollar, ¿verdad? Un proceso determinado. Por ejemplo, hacer análisis, ¿verdad? De laboratorio. Entonces los responsables de esos procesos pueden estar incluidos también en esos procesos de entrenamiento. Entrenar, por ejemplo, a esos supervisores, entrenar a las personas que tengan que ser entrenadas sobre esto. Entonces también darles el entrenamiento para que puedan hacer los ensayos, ¿verdad? Para que puedan hacer las inspecciones, los cálculos necesarios, y entonces se le brinda todas las herramientas necesarias. La persona no necesariamente es que hasta después de todo el entrenamiento sería bueno, ¿verdad? Que entre a trabajar. Pero igual también se puede hacer un plan de entrenamiento que se vaya desarrollando igual a la misma vez de que la persona ya está trabajando en el puesto de trabajo. Evidentemente va a tener pues una cierta adaptación, ¿verdad? A esto y va a ir adquiriendo todo el conocimiento, ¿verdad? Y las habilidades necesarias para poder desarrollar pues como se debería pues, el trabajo. Entonces también podemos utilizar coaching, ¿verdad? Se puede utilizar coaching, se puede utilizar mentoring, ¿verdad? Para poder, pues, poner a disposición el conocimiento y en este sentido, acá los líderes, ¿verdad? O los gerentes, ¿verdad? O jefe inmediato de las personas, entonces juegan un papel fundamental, ¿verdad? En la parte del coaching, ¿verdad? O en la parte del mentoring también, para que se vaya generando, ¿verdad? Un grado de avance y que la persona también vaya adquiriendo los conocimientos necesarios. Y lo otro era para poner a disposición, que también lo habíamos visto en la parte de la captura, era mediante la biblioteca, que habrá que igual también, de la misma manera que los manuales, procedimientos instructivos, pues dar acceso, ¿verdad? A las personas correspondientes a esa biblioteca, ¿verdad? De conocimientos que nosotros tenemos. Entonces, si una persona va a un curso, podemos entonces capturar ese conocimiento, trasladarlo a nuestra biblioteca, que puede ser digital o puede ser física. También poner, ¿verdad? O dar acceso a las personas, entonces en este caso sería hacerlo disponible a cada uno de ellos. Entonces, son algunas de las prácticas que se podían tomar en cuenta, ¿verdad? Para la gestión del conocimiento. Entonces,
puede que algunas cosas sean delicadas y se podrían trabajar, ¿verdad? Como decía, mediante pues, planes de sucesión, también mediante pues, tutoría, pues, entrenamiento, coaching, y algunas otras, ¿verdad? Que sean más técnicas y de cosas que se tienen que hacer pues, de esta manera. Entonces, que no tiene que ver nada, mucho pues tal vez con temas de habilidades por planta. Entonces se pueden trabajar mediante pues, procedimientos intuitivos y otros tipos de. Y como último punto sería clave, ¿verdad? Sería actualizar el conocimiento. Entonces, para actualizar el conocimiento podemos utilizar también diferentes metodologías o diferentes técnicas, ¿verdad? Podemos hacer, por ejemplo, diagnóstico de necesidades, ¿verdad? Podríamos entonces, de manera periódica, entonces hacer este diagnóstico para saber cuáles son sus necesidades, por ejemplo, de capacitación o de formación, qué nuevos conocimientos, ¿verdad? Se requieren para los puestos. Además de hacer eso, podemos entonces actualizar ese conocimiento una vez que ya lo tenemos mediante esas capacitaciones, consultorías, coaching. Sin embargo, también lo podemos hacer a través del análisis de contexto, ¿verdad? Y la planeación estratégica. Entonces, usualmente, sobre todo aquellas organizaciones que trabajan bajo estándares como un ISO 9001 o cualquier otro estándar ISO, ¿verdad? O las organizaciones de un cierto tamaño, ¿verdad? Y una cierta formalidad, ¿verdad? Que ya han venido implementando algunas buenas prácticas como la planeación estratégica. Entonces, a la hora que realizan el análisis de contexto, ¿verdad? Y analizando el contexto interno, uno de los aspectos vitales, ¿verdad? Que se deberían de analizar es el conocimiento. Entonces, analizar el conocimiento a nivel interno, cada una de las áreas que se encarga, ¿verdad? O lidera o es responsable de ciertos procesos, debe analizar los conocimientos que tiene por cada uno de esos procesos y cuáles de ellos deberían, ¿verdad? Actualizarse o podrían actualizarse. Entonces habrá que hacer pues ese diagnóstico, ¿verdad? De contexto para cada uno de los procesos y eso normalmente lo estamos haciendo de manera continua. Entonces analizamos, ¿no? Es el contexto interno con nuestro equipo de trabajo, vemos cuáles son las necesidades que tenemos nosotros ahí y eso se va a llevar a la planeación estratégica. Se presenta, ¿verdad? Esas necesidades, se presentan, por ejemplo, podrían ser esas debilidades, ¿verdad? De nuestra organización, esa falta de conocimiento a la dirección, ¿verdad? A la gerencia general para que lo conozca y para que vea la importancia, y hay que hacerle ver cuál es la importancia, ¿verdad? De mejorar ese conocimiento, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser los beneficios que nos va a traer, ¿verdad? El mejorar los conocimientos que nosotros estamos planteando, para que entonces se pueda meter dentro del plan de inversión, ¿verdad? O el plan anual o el plan estratégico que vamos a desarrollar. Entonces siempre se va a ir viendo y vamos a estar en competencia quizás con algunas otras áreas y algunos otros temas, por ejemplo el tema de tecnología o el tema de diferentes tipos de temas, porque se van a abordar dentro del contexto, el tema legal y demás, de cumplimiento. Entonces hay que ver, ¿verdad?, qué conocimientos nosotros necesitamos adquirir. Y esos conocimientos, evidentemente, si la empresa tiene unos objetivos, ¿verdad?, que lograr durante el año, si esos conocimientos yo no los mejoro, ¿verdad?, esos conocimientos incluso podrían hacer de que no logremos los objetivos que requerimos. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista y presentar entonces cuáles son los conocimientos que se requieren mejorar. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Hay otras organizaciones que quizás no trabajan con temas de planeación estratégica y demás. Se pueden hacer diagnósticos de necesidades, ¿verdad? Entonces perfectamente hacer diagnósticos de necesidades. Por ejemplo, una universidad con su personal docente, ¿verdad? Podría hacer un diagnóstico de necesidades, hacer una encuesta, preguntar, ver cuáles son necesidades de formación de todos ellos, recopilar entonces ya todos los resultados y establecer un plan o una propuesta de plan que se puede presentar a la dirección para formar y mejorar entonces el conocimiento para elevar también la calidad y el cumplimiento con los requerimientos, ¿verdad?, del cliente y los propios de las organizaciones, los del dueño de la gerencia. Entonces ya el tema de la actualización pues se va dando siempre pues con el tema de las capacitaciones, las consultorías, ¿verdad?, el coaching,
Y mucho de lo que tenemos que hacer ahí es asegurarnos, ¿no?, de lo que teníamos antes, de ir capturando ese conocimiento y de irlo poniendo a disposición. Entonces, la gestión del conocimiento, pues, de alguna manera, no hay algo que uno pueda decir, esto es lo que hay que hacer. Cada una de las organizaciones tiene una cierta configuración o un cierto ADN y tendrá que establecer la manera, ¿verdad?, en la que va a gestionar el conocimiento, la manera en la que va a determinar cuál es el conocimiento necesario para trabajar, la manera en la que va a capturar los conocimientos, la manera en la que va a ponerlos a disposición y la manera en la que va a actualizar el conocimiento. Entonces, cada una de las organizaciones tiene una realidad, ¿verdad?, independiente, va a tener un contexto propio, va a tener también unas expectativas de lo que piensa lograr o lo que pretende lograr y los recursos entonces que se va a invertir. Va a tener una cierta cantidad de recursos disponibles y una cierta cantidad de recursos que él piensa y espera invertir, ¿verdad?, en esta parte. Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿verdad?, al tema de la capacitación del personal. Al contrario, hay que tenerle miedo al personal que no está capacitado. Entonces, hay que trabajar e ir entrando en la dinámica, ¿no?, de la gestión del conocimiento. Conocimiento, ¿verdad?, es poder. El conocimiento es una ventaja, ¿verdad?, competitiva que tienen las organizaciones. Y el conocimiento es un bien, ¿verdad?, que mientras más se comparte, más crece. Entonces, es algo que realmente toda organización debería de ponerle en mente, debería gestionarlo. No es necesario que se establezca quizá un proceso como tal de gestión del conocimiento. Sin embargo, sí habrá que ver qué procesos son los que yo voy a necesitar, ¿verdad?, como auxiliares para poder gestionar el conocimiento y establecer a esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de ellos? Por ejemplo, acá me refiero por ejemplo, organizaciones que tienen una ISO 9001. Usualmente tienen un proceso de diseño de proceso. Entonces, ese proceso de diseño de proceso, que consiste a lo mejor en identificar, por ejemplo, cuál es la misión del proceso que se va a diseñar o a rediseñar, identificar cuáles son los requerimientos que hay que cumplir, identificar cuáles son las entradas necesarias, las salidas necesarias, ¿verdad?, o requeridas o esperadas más bien. Identificar, entonces allí le puedo agregar el conocimiento necesario para la operación de los procesos. Entonces, puedo auxiliarme de ese procedimiento y ponerle casi como que si fuera una política interna y decirle, vos te vas a encargar de identificar el conocimiento necesario. Entonces, usualmente este proceso de diseño o rediseño de procesos lo lleva a cabo la gerencia de la calidad, cuando existe un área de gerencia de la calidad como tal. Y entonces ellos tendrían que, además de realizar todo lo demás, tendrían que incluso identificar ese conocimiento necesario. Una vez que se ha identificado ese conocimiento necesario, entonces habrá que ver la manera en la que se puede conseguir. Y entonces hay otros procesos que yo voy a tener para conseguir esos conocimientos. Entonces podría tener ese proceso, por ejemplo, de evaluación a lo mejor del desempeño, que me puede servir a mí para identificar también necesidades, ¿verdad?, de formación, y a ese proceso le podría poner también como una política interna que se va a encargar de esa parte, como buena práctica. También los procesos de formación, incluir pues algunas políticas también para que ellos sean quienes puedan distribuir, ¿verdad?, o hacer disponible las capacitaciones. Evidentemente que habrá que establecer una forma de cómo vamos a trabajarlo, ¿verdad? Ver el tema del entrenamiento, ¿verdad?, procesos de entrenamiento, establecer entonces dentro de cada uno de esos procesos cuál sería pues el requerimiento en base a la parte de conocimiento, o establecer un proceso como tal de gestión del conocimiento y medir entonces cuál es el grado de eficacia que nosotros estamos teniendo o eficiencia en ese sentido. Entonces este proceso de gestión del conocimiento va a tener una misión, tendremos que ver cuál es su grado de cumplimiento, en el caso que lo establezcamos como procedimiento. Si no, podemos auxiliarnos de diferentes procedimientos para establecer, ¿verdad?, ciertas acciones para gestionar el conocimiento y evitar la fuga entonces de ese conocimiento
de la organización, y que eso nos golpee, ¿verdad? Y que nos haga incluso hasta pelearnos en algunos momentos. Se ha visto organizaciones que dicen: he contratado a gerentes de logística, he contratado a gerentes con 3 maestrías, he contratado a tal cosa y no sé qué, y tengo una rotación altísima en un puesto determinado. Evidentemente que puede deberse a diversos factores, pero uno de ellos puede ser el tema del conocimiento. Y entonces a lo mejor ese conocimiento no se capturó, no se obtiene ahí, y la persona que está viniendo no conoce sobre el contexto, sobre diferentes aspectos, tanto el contexto interno, el contexto externo, cómo trabajar con los proveedores, cómo trabajar con las diferentes áreas, y eso, por más maestría, doctorado y demás, puede igual echarte a perder, digamos, las actividades o las funciones. Entonces, ayudar, ¿verdad?, a las personas ahí mediante temas como el entrenamiento, decíamos, o temas como los procedimientos o los instructivos. Cuando ellos están ahí, todo se hace más fácil, porque entonces uno de los primeros aspectos que nosotros hacemos es ir revisando cómo es que se hacen las cosas en las organizaciones. Y no es lo mismo que no haya nada y que yo venga a desarrollarlo, ¿verdad?, o a tratar de adivinar cómo lo hacía el que estaba antes para luego ver de qué manera puedo trabajar. Y entonces ir a prueba y error versus tener ya la documentación y trabajar bajo esa documentación sin ningún bajón, ¿verdad? Y puedo hacer el mismo desempeño, puede ser posible con que la persona anterior, e incluso más adelante, ¿verdad?, yo meterle mi sello, mi huella, mi marca, mi experiencia, mis conocimientos que yo traigo, entonces ya agregarlos y fusionarlos con los que existían para buscar cómo mejorar o crear un nuevo conocimiento. Entonces, bueno, eso ha sido pues por ahora, ¿verdad? Por hoy. No sé si existen alguna pregunta y respuesta. Fátima, a lo mejor no. Sí, claro que sí, ingeniero. Bueno, primero muchas gracias por haber compartido con nosotros esta ponencia de un tema tan interesante que le compete a todas las organizaciones. Vamos a dar paso al periodo de preguntas y respuestas. Por acá tenemos, ¿verdad?, algunos comentarios. Por ejemplo, están integrándose a esta ponencia algunos de nuestros profesores, a quienes aprovechamos la oportunidad para saludarles. Y bueno, por aquí tenemos un comentario, dice: el tipo de liderazgo o dirección es el paso inicial para llevar a cabo de forma exitosa la actualización del conocimiento. De igual manera, la existencia de manuales de funciones para una buena sistematización de los conocimientos por áreas en las empresas. ¿Cuáles son sus consideraciones, profesor Axel? Ok. Pues definitivamente el tema de liderazgo entra dentro de los conocimientos explícitos, ¿verdad?, que es difícil de transmitir a través de procedimientos instructivos y demás. Y entonces, de pronto tenemos esos mecanismos que habíamos hablado, ¿verdad?, para transmitir entonces digamos, ese conocimiento tácito, que es muy, muy difícil. Definitivamente que es clave, ¿verdad? Lo hemos visto nosotros en empresas familiares, sobre todo, ¿verdad?, que de pronto murió el fundador, asumieron los hijos, incluso aún cuando los hijos, por ejemplo, son muy bien formados, tienen grandes estudios, ¿verdad?, y en universidades de prestigio y demás, entonces han terminado incluso llevando a la quiebra a las organizaciones, ¿verdad? Porque quizás el tema del liderazgo no se pudo transmitir, ¿verdad?, de lo que era el fundador, ¿verdad?, o la persona que estaba en el puesto anterior a este nuevo gerente, ¿verdad?, de la organización. Entonces, definitivamente que es vital, ¿verdad?, tanto los temas, digamos, blandos como temas de liderazgo, de cómo trabajar, cómo llevar a cabo, cómo gestionar a las personas, ¿verdad?, como los temas técnicos que se ven en la parte de los manuales, procedimientos, así como bien mencionaba. Entonces, ambos, ¿verdad?, hay que trabajarlo, no hay que olvidar, ¿verdad?, la parte explícita que decimos y la parte tácita, pues ambos son realmente importantes. Ok, por acá tenemos, ingeniero, un comentario y pregunta de nuestra profesora Tarsilia Silva. Dice: la gestión del conocimiento no debe ser confundida con la gestión de la formación. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cómo involucrar la historia de la organización como elemento de la gestión del conocimiento? Ok, entonces
parte de las principales diferencias, por ejemplo, en lo que es la gestión de la formación, ¿verdad? Que puede ser una herramienta para gestionar el conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, no es la gestión del conocimiento en sí, porque nosotros necesitamos que ese conocimiento se traduzca en valor para la organización y que eso pues, se mantenga en el tiempo. Sin embargo, a través de la formación se generan, ¿verdad?, conocimientos para la persona. No necesariamente la persona va a aplicarlos, puede ser que sí, y se espera porque la persona lo aplique. Pero no necesariamente ese conocimiento va a quedar dentro de la organización. Entonces, la gestión, digamos, de la formación o las capacitaciones nos puede servir a nosotros para lograr gestionar el conocimiento y hacer que el conocimiento quede, mejorarlo, ¿verdad? Integrarlo dentro de la organización. Pero no es todo. Como vimos, hay otras herramientas, por ejemplo, como las tutorías, el entrenamiento, podemos tener también el coaching, el tutoring o la parte de planes de sucesión, ¿verdad? Que no necesariamente pues, el tema de una capacitación como tal. Bueno, muchísimas gracias por sus consideraciones, ingeniero. Y al parecer ya no hay más preguntas, entonces vamos a ir cerrando esta conferencia de hoy. Primero, extenderle nuevamente nuestro agradecimiento por habernos acompañado en nuestras conferencias sincrónicas internacionales que realizamos todos los jueves, en particular por haber compartido con la audiencia todas sus experiencias en estos temas de gestión de la calidad. Usted ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros en la Dirección de Estudios de Posgrado de Educación Continua y como bien ha comentado, los procesos de actualización son sumamente importantes para poder garantizar esta gestión eficaz del conocimiento. Quiero aprovechar el espacio para extender una cordial invitación a todos esos profesionales que están interesados a potencializar sus competencias, que se acerquen a nuestra dirección y que puedan aplicar a nuestros programas de posgrado y maestría que están vinculados con la gestión del conocimiento por garantizar programas de calidad, de esta misma manera garantizar que sus organizaciones estén gestionando de manera eficaz el conocimiento. Nosotros aquí en la Dirección de Estudios de Posgrado de Educación Continua les estamos invitando a brindarles toda la información que ustedes requieren para poder desempeñarse de forma eficaz en sus organizaciones. Muchísimas gracias, ingeniero Axel. Vamos a seguir trabajando con ustedes en muchos proyectos que realizamos aquí en nuestra dirección. Y bueno, pues gracias también a la audiencia por habernos acompañado y por haber estado atentos a este tema. Que tengan todos una excelente tarde. Tarde.